Buenos días, Nacho. ¿Qué tal, Jonás? Encantado de estar aquí. Bueno, como os decía previamente, hoy nos acompaña Nacho Sánchez Amor, diputado aquí en el Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, también de la Subcomisión de Derechos Humanos, donde, por cierto, es el portavoz del Grupo Socialista Europeo. También participa en la Comisión Especial sobre injerencias extranjeras en procesos democráticos. Y Nacho tiene una larga experiencia política, ha sido casi de todo. Y más allá de todo ello, buen amigo y, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Nacho. Ya tenía ganas de hacerlo, intentamos en otra ocasión y por algún motivo que no recuerdo no pudimos hacerlo, así que encantado. Nada, decía en tu presentación antes bueno, que fundamentalmente te ocupas de temas de política exterior, pero muy especialmente del papel de Turquía. Durante ya muchos años has seguido la política en Turquía, el proceso pendiente de adhesión o no, los problemas con en fin, con la calidad democrática, el funcionamiento democrático de este país, las tentaciones o más que tentaciones autoritarias de su presidente. Y en el último pleno, en junio, aprobábamos ese informe anual que elabora el Parlamento todos los años, donde se analiza bueno, en qué medida Turquía se acerca o no a los estándares europeos y qué puede hacer la Unión Europea para mejorar la democracia en ese país. Y como ponente, como principal responsable de ese informe, aprobado por una amplia mayoría, así que enhorabuena por el trabajo de estos meses y también de estos años sobre este país. Me gustaría que le contaras o que nos contaras un poco los detalles de ese informe y en qué medida consideras que ese papel que hace el Parlamento con estos informes anuales sirven también de incentivo a las autoridades turcas. En principio, el hecho de que un país sea candidato a la Unión Europea, por tanto esté inmerso en un proceso de adhesión, ha conducido históricamente a un acercamiento en los valores, en los estándares, en las visiones del mundo. Desgraciadamente ese no es el caso de Turquía, y hay que decirlo con claridad, no es el caso de Turquía, porque por muchos motivos, y algunos de ellos seguramente serán entendibles, Turquía ha dejado de tener la voluntad política no de acercarse a Europa, sino de ser una democracia madura, y si uno no es una democracia madura no puede ser miembro de la Unión Europea. Ser país candidato significa acercarse en cada aspecto de la política exterior, la política de los valores, los intereses económicos, incluso las visiones del mundo, y desgraciadamente Turquía está inmersa en un proceso de deriva autoritaria que empezó seguramente a partir de las protestas de Gezi Park, que era un parque en Estambul cuya protesta inicial, muy pequeña, dio lugar a una gran explosión de descontento por todo el país, especialmente por la gente joven. Luego vino un intento de golpe de Estado en el año 16 y esa fue la gran razón para dar una vuelta de tuerca al autoritarismo en Turquía. Y en estas condiciones el proceso de adhesión está congelado, es una manera de decirlo, a la espera de cambios políticos en el país y de una dirección del país que permita realmente volver a reengancharse con el país. La gran pregunta que tenemos en el Parlamento Europeo y las instituciones, bueno, y si esa es la deriva del país, ¿por qué mantenemos la condición de candidato? Y en mi opinión la mantenemos porque, en primer lugar, porque nuestra relación es con el país, no con el gobierno. Los procesos de adhesión a la Unión Europea son muy largos y siempre hemos conocido diferentes gobiernos en los países candidatos. Y en segundo lugar, porque es la mejor palanca que tenemos para seguir influyendo en la sociedad turca. Puesto que Turquía es un país candidato, nosotros podemos opinar de lo que pasa en Turquía legítimamente. Nadie puede decirnos que estamos ingiriéndonos en asuntos internos, porque el ser candidato nos autoriza a opinar sobre lo que pasa en el país. Y es un poco la necesidad de defender a una sociedad civil turca machacada por esta ola autoritaria lo que nos lleva a intentar mantener vivo, aunque sea, como yo suelo decir, en cuidados intensivos, el proceso de adhesión. Turquía tiene problemas con los países europeos vecinos, problemas graves, con Chipre y con Grecia especialmente, por su política de no aceptar las delimitaciones marítimas internacionalmente aceptadas. Turquía reivindica que tiene que tener un mayor mar territorial, pero en vez de hacerlo en los foros diplomáticos lo hace mandando barcos de guerra y mandando barcos de exploración petrolífera, todavía no de explotación,
pero sí de exploración, a zonas que la Unión Europea entiende que son zonas marítimas de Chipre. Con Grecia tiene una larga historia de tensiones que tiene que ver con la cercanía de las islas griegas a la costa de Turquía por los acuerdos internacionales de principios del siglo pasado, pero eso da lugar a tensiones continuas y a declaraciones continuas. Por tanto, la relación con Turquía en este momento tiene un proceso de adhesión congelado, que no avanza, unas dificultades graves en relación con los vecinos, y la Unión Europea, lógicamente, apoya y es solidaria con Grecia y con Chipre, y un relativo alejamiento en todos los estándares. El único campo en el que hemos trabajado con una cierta normalidad, y sé que esta es una cuestión debatida también en España, es en el asunto de migraciones. Llegamos a un acuerdo en el año 16, ese acuerdo se ha mantenido más o menos como se había diseñado. El problema sigue allí sigue habiendo entre 3 y 4 millones de refugiados, no todos sirios, pero la mayor parte sirios, y es un asunto que tenemos que seguir lidiando con Turquía. Ese es el panorama general. Problemas en los últimos años graves con los vecinos, un problema de declaraciones muy agresivas y una forma de estar en política internacional muy agresiva, operaciones militares en Siria, en Irak, participación en Nagorno, participación en Libia. No es la mejor tarjeta de presentación para ser candidato, pero con eso tenemos que lidiar, y por eso este dossier es tan complicado. Sí, vamos, Turquía no es aún miembro de la Unión, hablabas de ese proceso congelado, pero sí es miembro de la OTAN. Y parece que eso está generando otros problemas, ¿no? Por una parte, las peticiones de adhesión de Suecia y de Finlandia parece que están encontrando reticencias notables en Turquía, y después, por otra parte, el propio papel de Turquía en la guerra en Ucrania, quizá podríamos decir que es algo ambivalente. Saltando de Turquía a Ucrania, ¿cómo ves, por una parte, la influencia de Turquía como miembro de la OTAN en ese conflicto, y cómo ves el conflicto en sí mismo, claro? Turquía mantiene durante los últimos muchos años una política exterior que pretende convertir a Turquía en un actor regional. Ellos preferirían decir un actor global. Eso significa que por eso no se alinea del todo con la Unión Europea y mantiene relaciones con Rusia que no son fáciles, pero que ellos han conseguido manejar. Hubo un caso de un derribo de un avión ruso por la aviación turca, que complicó mucho las relaciones. Pero en general Turquía ha intentado mantener una relación con Rusia fluida. Y también con Ucrania, un país que visitó recientemente, antes de la guerra, el presidente Erdogan, que se ha beneficiado por la venta de material militar muy importante, los famosos drones turcos Bayraktar, que al parecer son muy eficaces en el campo de batalla. Bueno, digamos que Turquía tenía relaciones con los dos países, y eso le ha permitido intentar un papel de, si no de mediador, porque para ser mediador tiene que aceptarse la mediación y tener una mesa, sí de facilitador de las relaciones. Lo cual quiere decir que Turquía no se ha alineado completamente con los países que consideran que la agresión rusa es inaceptable, pero tampoco es de los países que han admitido que lo que Rusia estaba haciendo era algo comprensible. Y esa ambivalencia es en la que nos movemos en este momento. Turquía ha dicho que es una guerra. El hecho de que Turquía declare que lo que hay en Ucrania es una guerra y no una operación militar, como quiere Putin, autoriza a Turquía a limitar el paso de barcos militares por los canales que unen el Mediterráneo con el Mar Negro y que son manejados por Turquía de acuerdo con unos tratados internacionales. Además, ha hablado de la agresión. Digamos que desde el punto de vista de las declaraciones ha estado donde se esperaba que estuviera, pero Turquía tiene misiles rusos, cosa realmente extraña para un país de la OTAN. Turquía compró misiles rusos para enfado de Estados Unidos y de todo el mundo, y yo entiendo que también Suecia y Finlandia deberían plantearse por qué un país que tiene misiles rusos del mismo tipo de los misiles que eventualmente podrían amenazar a Finlandia y a Suecia, puede dedicarse a vetar el ingreso de esos dos países en la OTAN con excusas
que no tiene nada que ver con cuestiones militares, que tienen que ver con la necesidad de Turquía de que haya un reconocimiento internacional de lo que ellos consideran terrorismo y que no es aceptable, salvo en la parte del PKK, por los otros países. Por tanto, ese papel ambivalente se ve en que, por una parte, ha cerrado los canales, pero, por ejemplo, ha multiplicado los vuelos. Es decir, Turquía está sirviendo para que los aviones rusos que ya no tienen mantenimiento puedan ser sustituidos para que la gente salga del país a través de Turquía. Turquía ha dicho expresamente que daba la bienvenida a los cleptócratas, a los millonarios rusos que están dedicándose a comprar propiedades en la costa de Turquía y haciendo subir los precios inmobiliarios una barbaridad. Los bancos turcos están facilitando tarjetas de crédito a miles de clientes rusos. Por tanto, efectivamente es un papel ambivalente. Por otra parte, en este momento lo que estaba intentando Turquía es garantizar la salida del grano, de los cereales de Ucrania por el Mar Negro hacia el Mediterráneo y hacia muchos países árabes que los están esperando como agua de mayo. Y si no hay una salida de ese cereal, podemos esperar unas subidas de precio de los productos básicos en muchos países en los que el precio del pan es un indicador de la estabilidad social, como todos los países del norte de África. Hasta ahora no lo ha conseguido, pero Turquía está intentando que esos barcos salgan, porque esos barcos obviamente en el Mar Negro tendrían que estar escoltados o garantizados para que no fueran objetivos militares de Rusia. Y ese es el papel ambivalente. Lo que nosotros decimos en el Parlamento es, sea cual sea el papel que juegue Turquía, lo que Turquía no puede hacer es esperar que nos callemos ante las tendencias autoritarias en el país. Es decir, que nadie piense que porque Turquía es importante en esta fase de la guerra, porque esté siendo mediador, nosotros nos vamos a callar respecto de lo que pasa en Turquía, y el informe de Turquía es expresamente muy crítico con esa deriva autoritaria del país, que tiene una enorme cantidad de manifestaciones en todo tipo de aspectos de la vida, desde las costumbres hasta la libertad de prensa, pasando por las dificultades para las ONGs, la detención de activistas, periodistas y opositores. Bueno, es un país en una deriva autoritaria y lo que no va a hacer el Parlamento, y yo creo que la Comisión tampoco, es callarse porque alguien pueda pensar ahora necesitamos a Turquía. Son dos cosas que cuando haya que agradecer a Turquía algo lo haremos, pero cuando haya que criticar lo haremos igual. Bueno, y como especialista en toda Europa del Este y fundamentalmente todo lo que fue la órbita soviética, me gustaría, vamos, que nos contaras, pues bueno, más allá de cómo ves la situación en Ucrania, que parece que se cronifica el conflicto, realmente no sabemos muy bien hasta cuándo veremos esos enfrentamientos bélicos, tal parece que van a seguir aquí bastante tiempo. Pero es verdad que antes de esta invasión en Ucrania, Putin ya había ocupado Crimea, también Georgia. Es decir, ¿cómo valoras quizá la última década de Putin y su vocación, ¿no? Su vocación imperialista al final, Sí. y su impacto en todo ese espacio político y geográfico que conoces también? Cuando Rusia fue humillada, porque fue una humillación en términos históricos, con la caída, la disolución desordenada de la Unión Soviética, una evidente debilidad, con Yeltsin, etcétera, Putin vino a suponer el intento de recuperar a Rusia como gran potencia internacional, y para ello seguramente ha tirado de imaginarios políticos que tienen que ver con el antiguo imperio ruso y también con la Unión Soviética. Rusia es un capitalismo cleptocrático, ultracapitalista, en el cual el darwinismo social es la ley y no existe ningún tipo de protección real para la gente que lo pasa mal. Por eso me sorprende mucho que alguna izquierda en Europa pueda entender a Rusia y pueda justificar lo que ahora es, como tú has dicho, una política imperialista. Ese país quiere recuperar una zona de influencia, no mediante la seducción, no convenciendo a la gente de que esa es un modelo de sociedad bueno y creen algo parecido a una Unión Europea de esa parte del mundo, sino sencillamente amenazando y haciendo uso de la fuerza. Lo hizo en Georgia, donde tomó 2 regiones, o ayudó a los secesionistas a que crearan de facto 2 regiones que ya no controla el país, Abjasia y Osetia. Lo hizo en Moldavia
igualmente soportando un régimen fantasma en Transnistria, que es una zona fronteriza con Ucrania manejada por muñecos manejados por Putin. Lo ha hecho con Bielorrusia, cuando Bielorrusia necesitaba entregarse a alguien para parar la deriva democrática, y ha servido como ayuda para la invasión, y lo hizo con Crimea y con el sur con el Donbass ucraniano, apoyando movimientos, en el caso de Ucrania, tomando directamente Ucrania militarmente y anexionándola jurídicamente, aunque no ha sido reconocido obviamente, a Rusia, y en el caso de Donbass manteniendo esos regímenes muñecos que tiene rodeando como un collar de seguridad el espacio ruso. Esa es la lógica. La lógica es una lógica imperial, una lógica en la que Rusia se cree autorizada a decirle a un país como Ucrania que no tiene derecho, que no debe entrar en la OTAN, y igual a muchos otros países cercanos a su órbita. Es imperialismo puro y duro. O sea, es un capitalismo imperialista. Por eso lo que más me sorprende de todo esto es que todavía haya gente en la izquierda pretendiendo entender que alguien pueda tener un sistema capitalista cleptocrático y además se pueda santificar que tiene derecho a decirle a los países vecinos a qué alianza militar o política tienen que unirse. Esa es la lógica, una lógica de recuperación del espacio imperial. En relación con Ucrania, la primera guerra de Ucrania ya la perdió Putin. Es decir, la primera guerra de Ucrania era llegar a Kiev, quitar al gobierno y dejar un gobierno títere. Esa era la lógica. Y Ucrania hubiera seguido siendo Ucrania con un gobierno cercano o amigo del Kremlin. Como esa guerra falló por motivos militares, esta segunda guerra es una guerra territorial. Es una guerra que pretende garantizar que el Donbass sigue estando controlado por esas fuerzas prorrusas y, si es posible, conectarlas por la orilla del mar de Azov con Crimea y, eventualmente, podría ser continuar el avance para encapsular a Ucrania y dejarla sin ninguna salida al Mar Negro, llegando hasta Moldavia y no sabemos si a algún sitio más. Es verdad que esta guerra se está cronificando, como era previsible cuando el flujo de medios militares de Occidente equilibró un poco las cosas, y lo que hemos hecho, aparte de ayudar militarmente, es lanzar un mensaje político de que queremos a esos países en la órbita europea si ellos lo consideran. Ucrania ha dicho que sí. Esta semana el Consejo de la Unión Europea garantizará a Ucrania un camino para ser candidato, un camino que va a ser muy largo, que no es nada inmediato. Hay muchos países que llevan muchos años de candidatos, pero es también una forma de ayudar políticamente, dando una perspectiva europea al país. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Esta mañana nos despertábamos también con la victoria de Petro en Colombia, en otro hemisferio. Parece que es una buena noticia, que se abre otro periodo en ese país. Esperemos que para bien. Y bueno, no sé si... Sí, es una buena noticia no solo porque Petro pueda suponer otro empuje al proceso de pacificación del país y de cerrar las heridas. Tiene que salir ahora el informe de la Comisión de la Verdad, que seguramente provocará olas, porque ese tipo de informes son siempre complejos de manejar políticamente, pero es una buena noticia porque se ha frenado a un populista. Yo creo que la tendencia populista en los gobiernos americanos y centroamericanos estaba consolidándose, y en unas elecciones, aparentemente, ya nos dirán nuestros colegas que han estado en la observación, razonablemente normales, una persona que trae una agenda que no es populista ha vencido. Y yo creo que eso da una esperanza no solo a Colombia, sino que esos regímenes que estamos viendo en otras zonas de Centroamérica comiencen a decaer esa moda de los locos iluminados que vienen a salvar al país con fórmulas desconocidas y con una política estrambótica. Lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador es realmente alucinante. Sí, así es. Y esperemos que pronto en Brasil también pueda revertirse esa tendencia. Pues nada más, muchísimas gracias, Nacho, por tu tiempo. Un placer charlar contigo. Y nada, seguimos por aquí, por el Parlamento. Muy bien, Jonás, enhorabuena por el podcast y por la forma en que conectas con tus paisanos de Asturias. Creo que es muy importante que todos hagamos difusión de lo que hacemos aquí. Lo intentamos. Muchas gracias, Nacho. Gracias.